pago en el ejercicio. Tenemos, ¿no es cierto?, primero que nada, el devengamiento de la adquisición de la propiedad de inversión, ¿ya? La cual, ¿no es cierto?, tenemos que registrar, activarla, ¿no es cierto?, edificaciones de inversión y terrenos de inversión, ¿ya? Por lo tanto, activamos esta cuenta y la ejecutamos presupuestariamente contra la cuenta por pagar de adquisición de activos no financieros, ¿ya? Luego el pago de la obligación financiera, cerramos la cuenta presupuestaria, ¿no es cierto?, cuentas por pagar adquisiciones de activos no financieros, pero desembolsamos los recursos del pago de esta inversión contra la cuenta banco respectivo, banco estado o el banco sistema financiero, dependiendo del municipio en que tenga registrada o tenga, ¿no es cierto?, autorizada la apertura y mantención de las cuentas corrientes. Por otro lado, ¿no es cierto?, los desembolsos necesarios para que el activo pueda operar, ¿ya? También, ¿no es cierto?, vamos a considerar todos aquellos montos, ¿ya?, necesarios para que el bien pueda operar. Y en este caso, activamos aquellos costos, ¿no es cierto?, que en el fondo forman parte de los bienes que se están adquiriendo, ¿ya? Y los vamos a ejecutar presupuestariamente como que si estuviéramos ingresando, ¿no es cierto?, incrementando obviamente el valor de adquisición neto del bien, más todos los gastos necesarios para que el activo pueda operar. Por lo tanto, vamos a incrementar edificaciones de inversión, terrenos de inversión, contra la cuenta por pagar de bienes y servicios de consumo. Y también, ¿no es cierto?, pagamos estas obligaciones, estos desembolsos necesarios para que el activo pueda operar, los pagamos, cerramos la cuenta presupuestaria que haya afectado el presupuesto para esta compra y la vamos a sacar por las disponibilidades o los pagos a través de la cuenta banco o del sistema financiero. Para la aplicación del presente procedimiento se debe considerar lo establecido en la norma de propiedades de inversión, que también aparece en la resolución número 3 de la Contraloría. Las mejoras, reparaciones, adiciones de propiedades de inversión deberán ser registradas como gasto patrimonial, dado que estos activos se valorizan al modelo de valor razonable, ¿ya? Ojo con eso, ¿ya? Las cuentas con índice 1, sub 1, deben ser registradas al más bajo nivel de desagregación que indica el clasificador presupuestario o el plan de cuentas para el sector municipal, ¿ya? Seguimos. Valorización posterior de las propiedades de inversión. Utilidad por cambio en el valor razonable de la propiedad de inversión, ¿ya? Y acá tenemos, ¿no es cierto?, que nos aumenta las edificaciones de inversión, los terrenos de inversión, y me parece, ¿no es cierto?, tengo que registrar este mayor valor, ¿no es cierto?, o el cambio, o la valorización posterior de las propiedades de inversión, las voy a registrar en una cuenta de ingresos patrimoniales, ¿ya? Otros ajustes al valor razonable. ¿Cuál es el valor razonable? ¿Cuál es el valor razonable? Alguien que lo comente. ¿Qué entiende por valor razonable? Creo que el valor razonable ¿ya? ¿Nadie sabe? ¿Ya? Bueno, el valor razonable podemos homologarlo al que es el valor de mercado, ¿ya? Eso más o menos para que tenga claridad respecto cuando hablamos de valor razonable, ¿ya?
Nota explicativa. Dice, para la aplicación del presente procedimiento se debe considerar lo establecido en la norma de propiedades de inversión. En cada fecha de presentación, la municipalidad debe medir al valor razonable todas sus propiedades de inversión. ¿Ya? O sea, tiene que medirlas al valor mercado. El valor razonable de una propiedad de inversión corresponderá a su valor fiscal vigente o al valor asignado a través de una tasación comercial si dispone de ello. ¿Ya? Respecto de estos bienes, pero en general el valor razonable, en general, ¿no es cierto?, está dado por el valor comercial o el valor de mercado que puede tener algún bien. Pero para los efectos de las propiedades de inversión, ¿no es cierto?, corresponderá a su valor fiscal vigente o al valor asignado a través de una tasación comercial si dispone de ella. Bueno, la tasación comercial va a estar dada, lo más probable, a su valor de mercado, en el fondo, ¿ya? Cuando habla de valor razonable. Si la municipalidad utiliza el valor fiscal, podrá posteriormente utilizar la tasación comercial, pero no en caso contrario, ¿ya? Por eso hay que adoptar los criterios de valorización de los bienes y dejarlo establecido en forma uniforme, ¿ya? Venta de propiedades e inversión con cobro en el ejercicio. ¿Qué tenemos que hacer primero? El devengamiento de los derechos financieros. Derecho a percibir recursos por la venta de propiedades de inversión de acuerdo a la documentación sustentatoria correspondiente. Entonces, tenemos que ejecutar. Bueno, esta operación va a tener una ejecución presupuestaria. Por lo tanto, vamos a hablar del código 115.10, cuentas por cobrar de ventas de activos no financieros, que es una cuenta presupuestaria, y vamos a, ¿no es cierto?, a generar un ingreso patrimonial por la venta de edificaciones de inversión, que corresponde, ¿no es cierto?, al valor de venta de los bienes que estamos, ¿no es cierto?, transfiriendo. Percepción de los derechos financieros, Banco Estado o Banco Sistema Financiero, a, ¿no es cierto?, la 115.10, cuentas por cobrar de ventas de activos no financieros, que es una cuenta presupuestaria y que va a quedar, ¿no es cierto?, queda saldada cuando se producen estos dos movimientos. Primero el devengamiento, luego el pago, ¿ya? Pero la diferencia, la venta, está registrada en una cuenta de resultados, ¿ya? Pero, ojo, por el valor de venta, ¿ya? Es un ingreso patrimonial. Pero conjunto con ello tenemos que hacer los ajustes económicos, los movimientos económicos. Y aquí tenemos que registrar el costo de venta de estos bienes, ¿ya? Y el costo de venta de las propiedades de inversión, ¿no es cierto? Vamos a hacer el siguiente registro: costo de venta de edificación de inversión, ¿ya? Que es el costo que aparece registrado, ¿no es cierto?, contablemente, y que va a una cuenta de resultados, que es una cuenta de gastos patrimoniales, tenemos el código 5, y vamos a rebajar la cuenta edificaciones de inversión y terrenos de inversión, ¿ya? Para la aplicación del presente procedimiento se debe considerar lo establecido en la norma de propiedades de inversión. Antes de la venta de una propiedad de inversión se deberá realizar el procedimiento I04, valorización posterior de las propiedades de inversión. Las cuentas con índice sub 1 deben ser registradas al más bajo nivel de desagregación que indica el clasificador presupuestario o el plan de cuentas para el sector municipal. Los activos intangibles generados internamente, ¿ya? ¿Cuáles son los activos intangibles? ¿Alguien me los puede mencionar? Sistemas de información. Claro, los sistemas de información, ¿no es cierto? ¿Sí? Los sistemas de información, ¿qué más? ¿Los derechos de agua? Sí, por supuesto, ¿no es cierto? Los derechos de agua, ¿ya? Las páginas web. Las páginas web también, ¿cierto? ¿Ya? Bueno, son todos aquellos bienes que no son susceptibles de palparlos físicamente, pero que están presentes, ¿cierto? ¿Ya? ¿Qué dice respecto de los bienes intangibles en la norma de la resolución número 3 de la Contraloría? Bienes de uso especiales.
Bienes nacionales de uso público. Acá están los activos intangibles. Acá está. ¿Qué son los activos intangibles? Dice, los activos intangibles son aquellos activos identificables de carácter no monetario y sin apariencia física, que, primero, controla una municipalidad, que está bajo control municipal, para su uso en la producción o suministro de bienes y servicios, para propósitos administrativos o para generar recursos, y B, se espera que sean utilizados durante más de un periodo contable. ¿Ya? Por lo tanto, ¿no es cierto?, son todos aquellos bienes que no son palpables, ¿no es cierto?, no tienen valor monetario, pero sí tienen que tener un valor contable. ¿Ya? La definición de un activo intangible exige que el mismo sea perfectamente identificable, que podemos identificarle pero no palparlo, digamos, podamos hacernos la idea que existe, ¿ya? Lo cual se cumple cuando ocurre alguna de las siguientes situaciones. Es separable, es decir, es susceptible de ser vendido, transferido, arrendado o intercambiado, ya sea individualmente o como parte de un contrato asociado a un activo o pasivo con el que guarde relación, independiente que la municipalidad tenga intención de separarlo, ¿no es cierto? O surge de acuerdos vinculantes, ¿no es cierto?, incluyendo los derechos procedentes de contrato u otros derechos legales, con independencia de que esos derechos sean transferidos o separables de la municipalidad o de otros derechos o obligaciones. ¿Ya? Por lo tanto, esas son las características que deben tener los bienes intangibles. ¿Ya? Ahora, los bienes intangibles, ¿cómo se reconocen? Un activo se reconoce sí y solo sí. Primero, si cumple con la definición de activo intangible, ¿no es cierto?, de lo que aparece ahí en el número 1, dice son activos intangibles identificables, de carácter no monetario y sin apariencia física, ¿ya? Y es probable que los beneficios económicos futuros o potenciales de servicios que se han atribuido al mismo fluyan a la municipalidad y el valor razonable o el costo del activo pueden ser medidos de forma fiable, ¿ya? Por lo tanto, ¿no es cierto?, de esa manera se da la condición de un activo intangible. Dice que los activos intangibles serán reconocidos cuando su costo de adquisición individual o por grupo homogéneo sea mayor o igual a 30 unidades tributarias mensuales. ¿Ya? Aquí cambia radicalmente respecto desde qué monto nosotros podemos empezar a activar, ¿no es cierto?, los bienes intangibles. Y aquí claramente nos señala que son 30 unidades tributarias mensuales, el monto, desde ahí hacia arriba, vamos a tener que activarlo, que es diferente a los bienes de uso, en el cual se establece que los montos para poder activarlo tienen que ser igual o superior a 3 unidades tributarias mensuales. ¿Ya? Dice, aquellos activos o grupos homogéneos que sean inferiores a este monto deberán consignarse como gasto del ejercicio. ¿Ya? Eso está claro, todo lo que sea inferior a las 30 unidades tributarias mensuales que correspondan a bienes intangibles se van a considerar como gastos patrimoniales en forma directa, por lo tanto no se van a activar. Un activo intangible adquirido separadamente es aquel obtenido de un tercero, por ejemplo, los programas computacionales, ¿cierto? El costo de un activo intangible adquirido de forma separada comprende. ¿Qué es lo que comprende? Primero, su precio de adquisición, incluidos los aranceles, ¿no es cierto?, de importación, los impuestos indirectos, no recuperables que recaigan sobre la adquisición después de deducir cualquier descuento o rebaja del precio. Y B, ¿no es cierto?, cualquier costo directamente atribuible a la preparación del activo para su uso previsto, tales como costos de remuneraciones
honorarios asociados directamente a la habilitación del activo en sus condiciones de uso y los costos de comprobación de que el activo funciona adecuadamente, entre otros. ¿Ya? Luego, si un activo intangible se adquiere a través de una transacción sin contraprestación, su costo se determinará de acuerdo con la norma de transferencias, ¿ya? Y acá tenemos los activos intangibles generados internamente, ¿ya? Porque también hay activos intangibles que se pueden generar al interior del municipio, ¿ya? Un activo intangible generado internamente es aquel que es desarrollado por la municipalidad en su totalidad o en parte, ¿ya? Y aquí podemos, por ejemplo, si algún municipio tiene el área de informática desarrollada, perfectamente, ¿no es cierto?, aquí el programa que pueda desarrollar el área de informática municipal, obviamente que va a formar parte de los activos, ese programa formar parte de los activos intangibles municipal. ¿Ya? Dice que para evaluar si un activo intangible generado internamente cumple los criterios para su reconocimiento, la municipalidad clasificará la generación del activo en. Aquí hay fases, ¿no es cierto? Primero hay una fase de investigación y una fase de desarrollo, ¿ya? La fase de investigación es el estudio original y planificado, ¿no es cierto?, realizado con el fin de obtener nuevos conocimientos científicos y tecnológicos, ¿ya? Por ejemplo, se podría dar el caso cuando se hace un levantamiento para ver, por ejemplo, las necesidades de tecnología informática que requiere el municipio, ¿ya? Puede ser un costo que debe asumir el municipio, por lo tanto, alguien debe absorberlo, y en este caso lo va a absorber el activo intangible, porque va a formar parte del costo de todo el proceso, ¿ya? El desarrollo es la aplicación concreta de los logros obtenidos en la investigación, ¿cierto? O de cualquier otro tipo de conocimiento científico a un plan o diseño en particular para la generación de sistemas, u otros elementos nuevos o sustancialmente mejorados antes del comienzo de su utilización, ¿ya? O sea, todos los gastos, en el fondo, todos los gastos necesarios para el desarrollo y puesta en marcha de un sistema, por ejemplo, computacional. A eso se refiere la evaluación o valorización que podemos darle a un sistema informático, que es un activo intangible. Además, dice que los desembolsos por investigación se reconocen como gasto del ejercicio en el momento en que se produzcan. Son ejemplos de actividades de investigación, actividades dirigidas a obtener nuevos conocimientos, ¿ya? La búsqueda, evaluación y selección final de aplicaciones de resultados de investigación u otro tipo de conocimientos. La búsqueda de alternativas para materiales, aparatos, productos, procesos, sistemas o servicios. Esto no está acá en la imagen, sino que estoy transmitiendo lo que dice la normativa respecto de los activos intangibles, ¿ya? Formulación, ¿no es cierto?, de diseño, evaluación y selección final de posibles alternativas para materiales como dispositivos, productos, procesos, sistemas o servicios que sean nuevos o que se hayan mejorado. Y por último, los estudios de factibilidad y viabilidad que tengan costos, ¿ya? Por lo tanto, ¿no es cierto?, cuando tenemos activo intangible, obviamente que, ¿no es cierto?, los vamos a registrar, obviamente presupuestariamente, de acuerdo a esa normativa de la resolución 3 de la Contraloría. Entonces hablamos de los desembolsos en base en la fase de investigación del activo intangible generado internamente, ¿cierto? Lo vamos a tirar a bienes y servicios de consumo, a una cuenta de resultados, ¿no es cierto? Y lo vamos a ejecutar presupuestariamente en la cuenta respectiva. Y luego vamos a pagar el pago de la obligación. Luego, en la fase de desarrollo, ¿no es cierto?, vamos a registrar el movimiento de las obligaciones financieras, desembolso efectuado en la fase de desarrollo del activo intangible generado internamente. Y acá lo vamos a activar, ¿cierto?
en la fase de desarrollo, y vamos a ejecutarlo presupuestariamente, ¿no es cierto?, en cada uno de los ítems que pueda afectar el desarrollo, ¿no es cierto?, de este activo intangible. Después dice, desembolso efectuado en la fase de desarrollo del activo intangible generado internamente con personal municipal. Vamos a tener que reconocer, ¿no es cierto?, el gasto en personal contra, ¿no es cierto?, la cuenta presupuestaria respectiva. ¿Ya? Y acá tenemos, ¿no es cierto?, seguimos con los activos intangibles generados internamente. Tenemos el movimiento financiero, pago de las obligaciones financieras, egreso de fondos en el ejercicio vigente, ¿no es cierto? Y gasto personal, bienes, servicios y consumo, adquisición de activos no financieros contra la cuenta banco. O sea, este ejercicio tiene que ver con lo que estábamos planteando anteriormente. Y también, ¿no es cierto?, tenemos el ajuste económico para incorporar al activo los gastos en personal incurridos en el desarrollo del activo intangible durante el año, ¿no es cierto? Tenemos que activar el gasto en personal, ¿ya? Y tirarlo, obviamente, a la cuenta gasto en personal, la cuenta 531, ¿ya? Dice, los gastos por investigación se reconocen como gasto del ejercicio en el momento que se produzcan, ¿ya? Nota explicativa. Para la aplicación del presente procedimiento se debe considerar lo establecido en la norma de activos intangibles. Las cuentas con índice 1 deben ser registradas al más bajo nivel de desagregación que indica el clasificador presupuestario o el plan de cuentas para el sector municipal. Y acá tenemos, ¿no es cierto?, la página 172, Oficio Contraloría General, 59.549, del 2020, que habla de los activos intangibles. ¿Ya? Amortización de los activos intangibles con vida útil finita. Bueno, aquí hay que aclarar que los bienes intangibles, ¿no es cierto?, los activos intangibles no se deprecian, ¿ya?, pero sí se amortizan, ¿ya?, dependiendo de los periodos que se haya terminado para el efecto de la amortización. Dice, la amortización comenzará cuando el activo esté disponible para su utilización, es decir, cuando se encuentren las condiciones necesarias para que pueda operar de forma prevista por la entidad, y finalizará antes de su fecha establecida si se da alguna de las siguientes situaciones. El activo se clasifique como mantenido por la venta o el activo sea dado de baja en cuentas. ¿Ya? Para la aplicación del presente procedimiento se debe considerar lo establecido en la norma de activos intangibles. ¿Ya? Bueno, aquí todos los municipios tenemos, ¿no es cierto?, activos intangibles que vamos a tener que valorizarlos e incorporarlos en la medida que sea posible, ¿cierto? ¿Ya? Porque hasta el 30 de diciembre del 2020, ¿había algún municipio que tenía incorporado algún activo intangible? ¿Algún municipio que me responda? Nosotros acá en la Municipalidad de Quillón ¿Sí? tenemos derechos de agua. ¿Ya? ¿Y los tienen contabilizados? No los tenemos No, contabilizados. bueno. Ahora hay que contabilizarlo, hay que darle Claro. valor, hay que darle un valor e incorporarlo, ¿no es cierto?, dentro de la contabilidad. Porque más aún ahora, en tiempos de sequía, los derechos a agua tienen valores muy importantes, por lo menos en la zona central, la zona centro-sur, donde se ha marcado mucho la sequía, ¿no es cierto? Los derechos de agua adquieren mucha relevancia, ¿ah? Y lo más probable, ¿no es cierto?, que los valores de los derechos de agua van a subir su valor, digamos, de tener otro valor superior a lo que actualmente han tenido hace un año atrás. ¿Ya? Profesor, Dígame. con respecto al tema eso de los derechos de agua, para poder valorizar esos derechos de agua, porque al final son derechos de agua que están, Sí. bueno, escriturados de repente en los mismos terrenos que tienen los municipios, Correcto. ¿Cómo poder adquirir el valor para poder después ingresarlos a la contabilidad o integrarlos? Bueno, ahí veamos qué es lo que dice derechos de agua. La normativa también lo establece.
Dice, derecho de aprovechamiento de agua. Dice, el derecho de aprovechamiento de agua es un derecho real que recae sobre las aguas y consiste en el uso y goce de ellas, con los requisitos y en conformidad a las reglas que prescribe el Código de Aguas. El derecho de aprovechamiento sobre las aguas es de dominio de su titular, en este caso los municipios, ¿ya? Quien podrá usar, gozar y disponer de él en conformidad a la ley. Dadas las características de este bien, no existe un límite predecible al periodo a lo largo del cual se espera que el activo genere entradas de flujos netos de efectivo y proporcione potencial de servicio para la municipalidad. Su vida útil es indefinida, ¿ya? Información a revelar. Se revelará lo siguiente: la metodología de reconocimiento aplicada para los activos generados internamente y los adquiridos, ¿ya? Bases de valorización inicial y posterior, descripción de las erogaciones capitalizables y otros cambios relevantes, ¿cierto?, que afecten el valor inicial de los activos intangibles. En el caso de los activos intangibles con vida útil indefinida, que sería este caso, indicar la metodología de evaluación de deterioro aplicada también. Una municipalidad revelará la siguiente información para cada una de las clases de activos intangibles, distinguiendo entre los activos que se hayan generado internamente y los demás. Si las vidas útiles son indefinidas o finitas, ¿ya? Las vidas útiles, las tasas de amortización y los métodos de amortización utilizados para los activos intangibles con vida útil finitas, ¿ya? Y C, la partida o partidas del estado de resultados en los cuales está incluida la amortización de los activos intangibles. Una conciliación entre los valores del libro, al principio y al final del periodo, mostrando los incrementos con indicación separada de los que procedan de desarrollos internos y de aquellos adquiridos por separado. ¿Ya? En este caso, ¿no es cierto?, la valorización no está claramente como definida, pero igual hay que leerse claramente lo que dice la resolución 3, ¿ya? También hay que definir, ¿no es cierto?, la vida útil, pero la vida útil de los derechos de agua son indefinidas, no tienen término, ¿ya? Por lo tanto, el valor de los derechos de agua van a estar valorizados por el valor de adquisición, porque en algún momento fueron adquiridos, ¿no es cierto?, y se pagó por esos derechos de agua, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el valor que debiéramos reconocer en los derechos de agua? Es el valor razonable, ¿ya? ¿Cuál es el valor razonable? El valor que puedan pagar por esos derechos de agua, ¿ya? Voy a tener que, ¿no es cierto?, cotizar o asesorarme por algún técnico profesional que me indique qué precio tienen, ¿no es cierto?, los derechos de agua que tiene el municipio, ¿ya? Yo creo que esa es la clave para poder efectuar la valorización de los derechos de agua. Ahora, es un tema, no es fácil de digerirlo, porque primero que nada, todo lo que es los activos intangibles son activos que se incorporan a contar de este proceso. Por lo tanto, existe poca experiencia y poco conocimiento en respecto de la valorización, ¿ya? Pero en este caso, la valorización tiene que estar dada, de acuerdo a la normativa, por el valor razonable. O sea, ¿qué significa eso? El valor razonable es el valor que, si yo las vendo, en cuánto las puedo vender y en cuánto la otra persona me puede pagar, ¿cierto? Seguimos. Deterioro de activo intangible y su reversión, ¿ya? Los activos intangibles también tienen su proceso de deterioro, ¿ya? Y también el deterioro va a ir con cargo a resultados. A la cuenta 56.356, deterioro de activos intangibles, y va a ir a la cuenta de deterioro acumulado de activos intangibles, que es una cuenta reguladora, como lo es también la cuenta de depreciación acumulada. Y luego tenemos la reinversión de deterioro de ejercicio vigente, o el anterior, ¿no es cierto? Estamos cerrando, ¿no es cierto?, el deterioro acumulado de activo intangible y lo tiramos a una cuenta de resultado, de ingreso, reversión de deterioro de activos intangibles, ¿ya?
Para la aplicación del presente procedimiento se debe considerar lo establecido en la norma del activo intangible. Las cuentas con índice sub 1 deben ser registradas al más bajo nivel de desagregación que indica el clasificador presupuestario o el plan de cuentas para el sector municipal. Activos intangibles recibidos por donación. También el municipio puede recibir activos intangibles que se los hayan donado. Y aquí simplemente, ¿no es cierto?, vamos a registrar la recepción de bienes intangibles y lo vamos a registrar en una cuenta, ¿no es cierto?, de modificación patrimonial, pero en forma indirecta, a la cuenta donaciones recibidas en bienes, ¿ya? Y vamos a activar, ¿no es cierto?, la cuenta activos intangibles, ¿ya? Seguimos. Bueno, aquí es muy fácil porque estamos incorporando un activo intangible, ¿no es cierto?, y que a su vez me está modificando el patrimonio institucional en forma indirecta al reconocer este ingreso patrimonial por la donación, ¿no es cierto?, de este activo intangible. Notas explicativas. ¿Qué dice? Para la aplicación del presente procedimiento se debe considerar lo establecido en las normas de activo intangible y transferencia. Las cuentas con índice 1 deben ser registradas al más bajo nivel de desagregación que indica el clasificador presupuestario o el plan de cuentas para el sector municipal. ¿Ya? Baja de los activos intangibles. ¿Cómo excluimos, ¿no es cierto?, un activo intangible? Por ejemplo, tenemos los activos intangibles con vida de útil finita. ¿Qué significa esto? Que tiene vida útil determinada. ¿Ya? Obviamente que vamos a disminuir en nuestro patrimonio baja de activos intangibles, que es la 56.365. Vamos a tener que regularizar la amortización acumulada de activos intangibles y también el deterioro acumulado de los activos intangibles. Pero a su vez también vamos a bajar o disminuir el monto del activo intangible que estamos dando de baja. Ahora, cuando se trata de bienes intangibles con vida útil indefinida, baja de bienes intangibles, ¿no es cierto? Obviamente de igual forma vamos a poner la baja de los activos intangibles a la cuenta 56.365, que es una cuenta de gasto patrimonial, ¿no es cierto? Y vamos a ajustar también la cuenta en el evento que la tenga, deterioro acumulado de bienes intangibles, y vamos a rebajar la cuenta de activos intangibles. Simplemente la vamos a excluir, ¿ya? Un activo intangible se dará de baja en cuentas en las siguientes circunstancias. A. En caso de venta, permuta o donación. B. Cuando no se espera obtener beneficio económico futuro potencial de servicio por su uso o disposición por otra vía. ¿Ya? Por ejemplo, cuando ya no podría ser, no lo ocupamos, pues no lo necesitamos ya. ¿Ya? A pesar de que igual funciona, está vigente, pero ya no se necesita. ¿Ya? Notas explicativas. Para la aplicación del presente procedimiento se debe considerar lo establecido en las normas de activos intangibles y deterioro de activos generadores y no generadores de efectivo. Las cuentas con índice sub 1 deben ser registradas al más bajo nivel de desagregación que indica el clasificador presupuestario o el plan de cuentas para el sector municipal. ¿Ya? Luego tenemos acuerdo de concesión servicios públicos en fase de construcción. Bueno, aquí tenemos un tema un poquito más complejo que tiene que ver con municipios que han entregado en concesión, por ejemplo, la construcción de estacionamientos subterráneos, ¿cierto? ¿Ya? Pero en definitiva, a la vez que se genera, ¿no es cierto?, esta concesión, también se generan obligaciones o compromisos de pago, ¿ya? Dice que para la aplicación del presente procedimiento se debe considerar lo establecido en la norma de concesiones. ¿Qué dice la norma de concesiones? Vamos a ver si podemos verificar qué dice la norma de concesiones. La norma de concepto es un acuerdo de concesión de servicios públicos, es un contrato entre una municipalidad, en adelante la concedente, y un tercero de naturaleza privada, nacional o extranjera, que reviste la calidad de concesionario, en el que el concesionario utiliza el activo de concesión de servicio para proporcionar un servicio público para satisfacer las necesidades de la comunidad en nombre de la concedente durante un periodo.
fijo o variable, ¿ya? Determinado según el modelo de negocio adjudicado. Y el concesionario es compensado por su servicio durante el periodo del acuerdo de concesión del servicio, ¿ya? Y el concedente es aquella que concede el derecho del uso del activo concesionado, que puede incluir el uso o goce de bienes nacionales de uso público o fiscales destinados a satisfacer los servicios que se convengan, manteniendo el control de estos. Un concesionario, ¿no es cierto?, es la entidad que utiliza el activo concesionado para proporcionar los servicios públicos pactados sujetos al control de la concedente. O sea, aquí la municipalidad, ¿no es cierto?, controla, obviamente, la concesión. Un activo concesionado es aquel utilizado para proporcionar servicios públicos en un contrato de concesión de servicios que, primero, es proporcionado por el concesionario de forma que el concesionario construye, desarrolla o adquiere, o es un activo que el concesionario coloca a disposición de la concesión. Es proporcionado por la concedente, en este caso el municipio, de forma que es un activo ya existente de la concedente o es una mejora que el concesionario realiza a un activo ya existente de la concedente, ¿ya? Los bienes concesionados se tratarán de acuerdo a la norma de bienes de uso u otras según corresponda. Es el tratamiento que tienen los bienes concesionados. Se exceptúa del alcance de esta norma los acuerdos que no implican la prestación de servicios públicos y acuerdos que tienen componentes de servicio y gestión, en los que el activo no es controlado por la concedente, en este caso no es controlado por la municipalidad, por ejemplo, los contratos de servicio, ¿ya? ¿Cómo se reconocen? ¿Ya? Como el reconocimiento de las concesiones. La concedente, en este caso el municipio, reconocerá un activo que el concesionario proporciona a una mejora a un activo ya existente de la concedente, como un activo concesionado, ¿ya? La concedente, en este caso el municipio, controla y regula la naturaleza de los servicios que deberá proporcionar el concesionario con el activo o quién debe proporcionarlos, a qué precio. Y al término del contrato del concedente, en este caso el término del contrato del municipio, concedente controla, a través de la propiedad del derecho de uso, goce o de otra modalidad, cualquier participación residual significativa en el activo. ¿Ya? Por lo tanto, ¿no es cierto?, hay toda una normativa que regula el proceso de la fase de construcción de bienes de uso público en concesión. Dice acá, ¿no es cierto?, incorporación de la obra, de la obligación financiera y del pasivo por concesión de derecho en la recepción parcial o total de la obra, según el estado de avance de la construcción. ¿Ya? Bueno, aquí obviamente parte, y debemos reconocer, primero que nada, bienes concesionados. ¿Ya? Y aquí vamos a tener que desglosarlo de acuerdo a la nomenclatura establecida en el plan de cuenta y en el clasificado presupuestario. ¿Ya? Y, ¿no es cierto?, vamos a reconocer obligaciones de pago diferido por concesión a corto plazo, largo plazo, ¿no es cierto?, pasivo por concesiones de derecho a corto plazo y pasivo por concesiones de derecho a largo plazo. Esto tiene que ver, ¿no es cierto?, con la incorporación de la obra, la obligación financiera y del pasivo por concesión de derecho en la recepción parcial o total de la obra según el estado de avance de la construcción. Al término del ejercicio contable, debe existir un reconocimiento de los intereses determinados de acuerdo a la tasa de interés efectiva, ¿ya? Porque aquí también, ¿no es cierto?, hay comprometido un costo financiero que de una u otra manera, de igual forma, lo tendrá que reconocer el municipio. Y el costo financiero está dado por los intereses que puedan, ¿no es cierto?, estar involucrados en todo este proceso, ¿ya? Por tanto, ¿no es cierto?, se reconocen los intereses de la deuda interna, ¿ya?, que corresponde a un gasto patrimonial, ¿ya? Y que también, ¿no es cierto?, lo vamos a ejecutar presupuestariamente. Luego tenemos el traspaso de parte de la deuda de largo plazo a corto plazo, ¿ya? En ese caso, ¿no es cierto?, vamos a registrar pasivos por concesiones de derecho a largo plazo
obligaciones de pasivo diferido por concesiones a largo plazo a obligaciones de pago diferido por concesiones a corto plazo y pasivos por concesión de derecho a corto plazo. ¿Ya? Para la aplicación del presente procedimiento se debe considerar lo establecido en la norma de concesiones. Así que hay que leer la normativa sobre concesión. Este procedimiento se debe aplicar cuando la municipalidad es concedente, es decir, concede el derecho de uso del activo concesionado al operador. A su vez, el operador es una entidad que utiliza el activo concesionado para proporcionar un servicio por cuenta del municipio. Un acuerdo de concesión de servicio público es un contrato entre una entidad pública concedente y un tercero de naturaleza privada, nacional o extranjero, que reviste la calidad de concesionario en el que el concesionario utiliza el activo de concesión de servicio para proporcionar un servicio público en nombre del órgano del Estado, concedente, en este caso la municipalidad, durante un periodo fijo variable, determinado según el modelo de negocio adjudicado, y el concesionario es compensado por sus servicios durante el periodo del acuerdo de concesión del servicio. ¿Ya? Por lo tanto, aquí sí, al final, ¿no es cierto?, tiene que ver, hay mezclado tanto inversión, ¿no es cierto?, por un lado, como también hay involucrado compromisos de pago y la generación de pasivos y deuda. ¿Ya? Y llegamos hasta acá, Silvia, estamos... Llegamos al final del día, profesor. Quiero preguntar por 3 alumnos que los tengo ausentes. Catherine Solange Olivares Vergara, si está presente, que me lo indique, por favor. Robinson Moya Gutiérrez, si está presente. Y Ronald Michel Monsalve Vergara, si están presentes. Ya, parece que no. Bueno. Ya, profesor. Y estimados alumnos. Ya, pues. Encontramos el miércoles. Ya, pues, estimados alumnos, nos encontramos el próximo miércoles, Sí. en la última jornada del curso, ¿cierto? Sí, por el mismo link de hoy día. Por el mismo link, a la misma hora y en el mismo lugar. Sí, sí. Gusto saludarlos, que estén muy bien, nos estaremos viendo el próximo miércoles. Profesor, dice Arel ¿Sí? comenta aquí si el miércoles es posible repasar este punto, para que usted lo considere para ese día. ¿Cuál es la parte de las concesiones? Arel, ¿abre su micrófono? Ah, sí, dice que sí. Ya, igual yo les sugiero que proceda a la lectura de la resolución 3 de la Contraloría en la parte que dice concesiones, ¿ya? Ahí aparece claramente, primero que nada, ¿no es cierto?, el concepto de concesión, cómo se reconocen las concesiones, ¿ya? El reconocimiento de pasivo, ¿ya? En qué momento, cuándo y cómo, la fase de la valorización, la construcción, ¿no es cierto?, la fase de explotación, activo concesionado, etc. Aparece la normativa completa y yo le sugiero que le dé lectura a esa parte, ¿ya? Aparece hasta la reclasificación, aparece el término de la concesión y otros ingresos o gastos también generados por el proceso de concesión de bienes. ¿Ah? Así que yo le sugiero que le dé lectura a eso. Es bastante la literatura porque es un tema nuevo también, ¿no es cierto?, que se está incorporando en nuestro sistema financiero, contable y presupuestario. ¿Mm? Perfecto. Ya, pues. Nos estamos viendo la próxima clase, el próximo miércoles. Que estén muy bien y cuídense. Mire que están aumentando los procesos de contagio. Así que muchas gracias. Buenas tardes a todos y que estén muy bien. Buenas tardes, maestro. Hasta luego. Hasta luego.